traspaso del subte fue uno de los temas de los últimos días, luego de que el jefe de gobierno Mauricio Macri suspendiera el traspaso y devolviera la potestad de administrar el subte al gobierno nacional. Posteriormente la presidenta Cristina Fernández le contestó a Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa diciendo que eso no era posible, devolvió por un mes más a la Policía Federal a custodiar las 6 líneas de subte y la del premetro, y ahí se inició un nuevo cruce en el cual el gobierno intimó a Mauricio Macri a hacerse cargo, y posteriormente Mauricio Macri fue a la justicia a reclamar para que el subte no quede en manos del gobierno de la ciudad. De esta manera hay mucho desconocimiento en torno a quién hoy es responsable de lo que pueda suceder dentro del subte, si la ciudad o el gobierno nacional. Y para tratar de entender un poco más cuál es la perspectiva, qué es lo que se espera para los próximos días y cómo se está discutiendo al interior de la legislatura y de los partidos, estamos en compañía de 2 legisladores porteños. Uno es Francisco Quintana, del PRO, y la otra es Claudia Niera, legisladora de Buenos Aires para Todos. Neira, perdón. En principio quería que me cuenten cómo están viendo esta situación de, si está o no en manos de la ciudad, si debe estar en manos de la nación. ¿Cómo ven esta situación? Bueno, en primer lugar vemos esta etapa nosotros desde la ciudad de Buenos Aires y en particular desde el gobierno de la ciudad con mucha frustración. Nosotros esperamos efectivamente hacernos cargo del subte, pero no de cualquier manera. Esperamos hacernos cargo del subte en tanto y en cuanto el gobierno nacional actúe de buena fe y por otro lado también se haga cargo de una serie de deudas que además figuran en un decreto del 2005 del expresidente Kirchner. En esas condiciones nosotros estamos dispuestos a afrontar el subte en línea con algunas decisiones que venimos tomando a favor de la autonomía de la ciudad. Claudia. Bien, nosotros también por supuesto vemos con preocupación esta situación porque la verdad que los usuarios del subte hemos quedado atrapados en una disputa entre nación y ciudad, donde la ciudad ha ocupado un rol que nos preocupa particularmente en este sentido. En principio me parece que es importante clarificar algunas cuestiones. Hoy por hoy tenemos un acta acuerdo que firmaron el PRO y la Nación el día 3 de enero de este año, por la cual lo que hace el jefe de gobierno es aceptar la transferencia del subte, de la concesión de subterráneos de Buenos Aires en su totalidad, y en un artículo segundo habla de que acepta las funciones de control, fiscalización y la facultad de fijar la tarifa. En este sentido, al día siguiente dicta un decreto, el decreto 27/12, mediante el cual hace uso de esta facultad de fijar tarifas, que incluso el acta convenio dice aún unilateralmente, y la fija aumentando un 127% y todo lo que ya sabemos a 2,50. Con lo cual, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no solo hay un acta acuerdo por la cual acepta la concesión, sino que además hay un principio de ejecución de este acta convenio. Nosotros, hemos planteado muchas dudas respecto de la forma en la cual se daba este convenio de transferencia, porque nos parecía que había muchos cabos sueltos, pero la verdad es que la situación planteada en este momento ya es realmente preocupante. Bueno, en primer lugar, en ese sentido, lo que yo diría es, deberíamos recordar que el jefe de gobierno no tiene la facultad unilateral de firmar acuerdos o convenios interjurisdiccionales. Esos convenios tienen que ser luego refrendados por la legislatura, así que en todo caso seremos nosotros como legisladores los que nos tendremos que dar ese debate, con lo cual no hay un perfeccionamiento de este convenio, pero además diría, como bien dice Claudia, lo que se ha perfeccionado en todo caso es la transferencia de 2 cosas. Por un lado, de la fiscalización y el control, fiscalización y control que seguiremos ejerciendo, pero por otro lado, la facultad de fijar la tarifa, ¿sí? La potestad tarifaria. Ahora, ¿no ves una contradicción en el hecho de haber firmado un acta, haber hecho uso de lo que ese acta permitía, que era el de fijar la tarifa, y después decir que eso
¿volvía para atrás? No, en principio no creo que sea contradictorio, básicamente porque nosotros nos vemos obligados a aumentar la tarifa, en primer lugar porque los subsidios del gobierno nacional se reducen a la mitad, y en tanto y en cuanto se reciben la mitad de los subsidios, entonces no hay otra salida. Pero entonces actúan como administradores, haciendo uso de esa... actuamos en el marco del convenio, y el convenio nos cede la potestad tarifaria, potestad que hoy, a partir del miércoles de la semana pasada, está de nuevo en cabeza del gobierno nacional. Será el gobierno nacional el que tendrá que confirmar o en todo caso fijar una nueva tarifa, porque nosotros dijimos públicamente y luego por carta al ministro de Vido que la potestad tarifaria era algo que le volvíamos a ceder al gobierno nacional, así que en todo caso hoy por hoy es potestad del flamante secretario de Transporte la fijación de la tarifa. Ahora, sin embargo, digo, ¿por qué llegamos a donde llegamos? Lo que no hay que perder de vista es que llegamos a donde llegamos por más de 10 años de desinversión en el sistema de transporte público metropolitano. No solo en el sistema ferroviario, sino también en el sistema de subtes. Entonces, la verdad es que la tarifa congelada también es parte de un sistema en el cual hace más de 10 años que no se invierte como se debe invertir. Y esto se ve, si cualquiera de ustedes lo usa lo podrá comprobar, en el estado de los subtes, digo, en la falta de ventilación, en la baja frecuencia, en la suciedad de las estaciones y de los vagones. Entonces, claramente tenemos unos subtes muy atrasados, unos subtes que no son acordes a lo que creo nos mereceríamos todos los porteños, y además muchísimos habitantes de la provincia de Buenos Aires que todos los días los usan para llegar y para salir de sus trabajos. Algunas cosas que me parece que son importantes para precisar. ¿Existe alguna normativa previa que justamente el acta convenio recoge y que va en el sentido de este proceso de transferencia? En este sentido, en la última adenda que tuvo el contrato de concesión con Metrovía, ya participó la ciudad, no participó desde el punto de vista de haber efectivizado esa transferencia, cosa que hace ahora con el acta acuerdo, sino en el marco de un proceso que se iniciaba. En este sentido, y se puede ver en la página incluso de internet de Esbase, ya existían funciones de control que ejercía Esbase. Entonces no puede el gobierno alegar que desconocía el estado en el cual se encontraban los subtes al momento de firmar el acta convenio. Después me parece que es importante precisar algunas cuestiones que a mí a veces me sorprenden en materia de casi una informalidad light, ¿no? De decir, bueno, ahora devuelvo, bueno, en ese momento firmé el convenio, pero faltaba pasar por la legislatura, pero ya fijé la tarifa. Hay algunas cosas que son necesarias ordenar. Acá se firma un acta acuerdo que requería pasar por la legislatura. En ese momento todos salimos a pedir, los bloques de la oposición, incluso yo firmé un amparo luego por la tarifa donde se plantea esta situación, y el argumento del gobierno era no se necesita, como cualquier convenio interjurisdiccional, y como bien dice acá el diputado, que pase por la legislatura, porque en realidad lo que se viene a hacer es a perfeccionar un proceso que ya venía en camino desde el decreto 393. Por ende, en realidad esto no hacía falta. Comienzan a ejecutar el convenio, que no es verdad que lo único que transfiere es el control y la fiscalización, hablamos del acta convenio del 3 de enero, sino que en realidad en el primer artículo acepta la totalidad de la concesión y en el artículo segundo precisa control, fiscalización, pero en el primero acepta la totalidad de la concesión. Entonces, después, uno no puede plantear, yo ahora lo devuelvo, no es un paquete el subte que se lo lleva uno, se lo da al otro, voy a una conferencia y digo, bueno, a veces los devuelvo, ¿no? En todo caso, tengo que realizar algunos actos jurídicos que, digo, la verdad que uno no puede alegar su propia torpeza y en el marco de este convenio no se tomaron los recaudos, que yo entiendo a lo que apunta el diputado, pero no se tomó ningún recaudo para plantear ¿qué pasaba, por ejemplo, si la Nación no cumplía con el pago del canon que le correspondía? No se tomó ningún tipo de recaudo para prever qué iba a pasar con la seguridad. Esto estaba dentro de algunas cuestiones que estaban previstas en el artículo 5, que le correspondían a la CNRT y a Esbase en un proceso de 90 días, pero que no tenían ninguna sanción para el incumplimiento. Entonces, bueno, ahora el jefe de gobierno dice, bueno, uno fue inocente, prefiero ser inocente. Bueno, es una ciudad de Buenos Aires. Me parece que uno no puede plantearse soy inocente alegremente cuando en realidad es el jefe de gobierno de una ciudad que responde aparte por, en todo caso, la inocencia del jefe de gobierno frente a los usuarios, frente al concesionario, frente a todos aquellos que luego se puedan sentir afectados por un convenio que él realizó en un acto de inocencia, digo, ¿no? A ver,
En ese sentido, lo primero que yo diría, Claudia, es lo que no hay que perder de vista es que nosotros, cuando hablamos de inocencia, hablamos de la buena fe con la cual nosotros vamos a ese marco de negociación y de acuerdo. Y como vos sabés, a partir de precisamente la cláusula quinta, hay una serie de evidentes incumplimientos por parte del Gobierno Nacional y además creo, después de lo que pasó lamentablemente en las últimas semanas, nos tiene que llevar a todos a la reflexión de cuál es el estado del transporte público metropolitano. Pero yo tengo una pregunta, si no pasaba lo de 11, ¿se devolvía o no se devolvía el subte? Esta es la pregunta. Es que ese es el error. No hay nada que devolver porque nunca tuvimos el subte. Nosotros estamos en un proceso... en el artículo primero se plantea que se acepta la totalidad de la concesión? No, estamos en un proceso de 90 días al día 60. Pero entonces cuiden las palabras, porque digo, me parece que en un convenio lo que se dice, se dice. Claudia, pero no es una cuestión dialéctica. Lo importante es que estamos en un proceso... en un convenio, sí, yo soy abogada, sí, en un convenio lo que escribís es lo que haces. Pero yo te dejé hablar. Yo también soy abogado, es un proceso de 90 días, vamos por el día 60 de ese proceso no está terminado y en tanto no está terminado nosotros no le cerramos la puerta a la transferencia del subte porque queremos hacernos cargo, lo que sí decimos es con ciertas particularidades, no de cualquier manera, precisamente como decís vos, no hay que hacerlo más de manera inocente. Bueno, habremos aprendido entonces a no actuar con la inocencia y con la buena fe. Yo lo único que te planteo es, esto es como que vos te cases y digas, la verdad es que yo había cosas que no las sabía. Digo, no, yo pensé que no me estaba casando, pensé que en realidad esto era lo mismo que una unión civil. No, esto era casamiento. Cuando llegaste tenías un convenio. Claudia, en estos 60 días deberían haber pasado cosas que no pasaron y a la inversa también te digo, pero no había prevista ninguna sanción para el incumplimiento. Y también te digo, pasaron cosas que no deberían haber pasado, por ejemplo, el retiro de la Policía Federal. Retiro que es totalmente inconsulto. ¿Era materia del convenio eso? Pero, a ver, ¿era materia del convenio? No, Claudia, pero te pregunto concretamente, ¿era materia o no? Porque fue una imprevisión de parte de ustedes. No, discutamos lo siguiente. Vos bien sabés cuál es el estado hoy, digo, y lo sabían ustedes, descuento que lo sabían. Pero Claudia, yo te dejo hablar, déjame terminar de hablar. Lo que te digo, Claudia, es como legisladora de la ciudad, descuento que sabés cuál es el estado de la Policía Metropolitana. Bueno, bien sabés entonces que no tenemos hoy la posibilidad de hacernos cargo de la seguridad en los subtes, porque también debés saber que no alcanza con 250 efectivos, como dice el Gobierno Nacional. ¿Por qué no alcanza? Por una cuenta simple, porque la verdad que por la cantidad de estaciones, por la cantidad de subtes y por la cantidad de andenes, por lo menos se necesitan 800 policías. Bueno, pero frente al anuncio de una cosa pequeña nada más para... Precisamente con esto termino. Precisamente el propio Gobierno Nacional ha reconocido, en actas que ha firmado con nosotros, que hoy tiene afectados 1.196 policías. Entonces, falta la verdad el Gobierno Nacional cuando dice que se necesitan solo 250 efectivos y creo se equivoca cuando los retira de manera totalmente inconsulta. Yo también creo que se equivoca. A mí no me parece bien, ni como ciudadana ni como legisladora, que en este marco de imprevisión, bueno, el afectado sea el usuario que un día se levante y no encuentra seguridad. Ahora bien, ustedes 2 meses antes sabían, porque la ministra Garré ya lo había anunciado en el marco de la transferencia, que ella retiraba las fuerzas de seguridad. Pero eso no lo justifica. Y se abrió un debate donde ustedes evaluaron posibilidades. Por ejemplo, yo he leído notas donde el diputado Martín Ocampo planteó la posibilidad que estaban evaluando y trabajando de elaborar una fuerza, un sistema de seguridad con retirados, cosa que yo pregunté, dije, bueno, estaba elaborando yo un pedido de informes al momento donde se suscitó el conflicto. Entonces, había un debate abierto. En un momento dado, hay un viraje de pensar en armar seguridad privada, retirados, etcétera. Hay un viraje. ¿Cuál es el viraje? Yo te digo claramente, para mí es la tragedia de 11, donde a partir de ese momento se cambia la política y se dice, no lo acepto. Perfecto, ustedes tendrán sus razones. Ahora, lo que yo digo es, a mí me parece que todo el nivel de imprevisión, de falta de seriedad con la que se hizo el convenio, y ahí cuando hablo de la falta de seriedad, hablo también de nación en un cierto sentido, donde digo, bueno, realmente me parece que hubiera sido necesario que nos demos un debate mucho más amplio para hacer un convenio de transferencia donde incluyamos a los trabajadores, a los usuarios, donde sea realmente una política pública, donde hablemos de un sistema integrado de transporte como hace años que tenemos que venir hablando, intermodal, interconectado, inteligente, todo lo que pensamos. Pero la verdad que eso no se hizo. Pero, Claudia, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que digo es, el ámbito para ese debate era esa comisión y ese plazo de 90 días. Y la verdad, cuando vos tenés decisiones sin consultas, como por ejemplo el retiro de la policía, que te enterás además por los medios, es difícil plantear un ámbito de debate y de búsqueda de soluciones. Francisco, disculpen, el tiempo en la tele es escaso, vamos a tener que ir a los títulos en este momento. Estuvo muy interesante este debate y seguramente va a dar para seguir hablando porque evidentemente es un conflicto, es un problema y hay que resolverlo lo antes posible. Ya volvemos.